El día de hoy vamos a presentar sobre el decreto 594, juntos a mis compañeros Camila Leiva, Said Navea, René Olate y yo, Cristian Ramos. Título 1. Disposiciones generales. Este título está compuesto por 3 artículos, en los cuales se menciona que todo servicio de salud laboral y ambiental esté apto para fiscalizar y controlar el cumplimiento de las condiciones sanitarias, ambientales y ergonómicas básicas reglamentadas por el Ministerio de Salud que debe cumplir toda empresa para proteger a sus trabajadores de agentes físicos, químicos y biológicos, a los cuales están expuestos. El decreto igualmente establece cuáles son los límites permisibles a los que pueden estar expuestos dichos trabajadores, para poder cumplir su jornada laboral sin accidentes o enfermedades laborales generadas por su tipo de trabajo. Título 2. Del saneamiento básico de los lugares de trabajo. Este artículo está compuesto por 5 párrafos, que habla sobre las condiciones físicas que deben tener los establecimientos y faenas en cuanto a estructuras, temperaturas de dormitorios, diseño de servicio higiénico. ¿En qué lugar se puede construir un campamento laboral en caso de faena y sobre eliminación de plagas? Párrafo 1. De las condiciones generales de construcción y sanitarias. Está compuesto por 8 artículos, que hablan sobre las estructuras de los lugares de trabajo, cómo deben ser los suelos, cuánto deben medir las paredes, cuán separados deben estar los pasillos, en, en caso de quedarse a dormir en el lugar de trabajo. El decreto indica cuántos dormitorios deben existir con sus respectivos inmuebles y estructuras. También sobre la eliminación de plagas, tanto insectos como roedores. Todo esto fiscalizado y controlado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Párrafo 2. De la provisión de agua potable. Consiste en 3 artículos sobre la provisión de agua potable. ¿Cuánto es la cantidad mínima por trabajador? ¿Cómo deben ser las instalaciones, los artefactos, canalizaciones y dispositivos de servicio de agua? Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. Párrafo 3. De la disposición de residuos industriales líquidos y sólidos. Está compuesto por 4 artículos, donde se refieren al desecho de aguas servidas. Indica que no se puede vaciar a los desagües públicos ningún residuo industrial ni a las napas subterráneas. Para realizar este procedimiento, deben cumplir con la normativa de Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y se debe contar con una autorización sanitaria. Párrafo 4. De los servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas. Consta de 5 artículos, donde cada uno se refiere a los servicios básicos de higiene y evacuación de aguas servidas. El decreto indica cuánto es la cantidad de baños y de duchas, cómo deben ser las estructuras de dichos servicios. Igualmente, indica que la empresa se debe comprometer a asegurar el buen estado de estos servicios. También deben ser responsables de la red de alcantarillados para poder evacuar las aguas servidas. Párrafo 5. De los límites de tolerancia biológica están compuestos por 5 artículos que indican que la empresa debe ser de casilleros, de buenas condiciones y contar con uno o más dependiendo del tipo de labor al cual está sometido el trabajador. También se refiere que en caso de existir hombres y mujeres en dicha empresa, los casilleros y vestidores deben estar separados unos de otros. Por otro lado, indica que debe disponer de un comedor separado de las actividades laborales. Se deben encontrar en buenas condiciones. Igualmente, deben mantener sus respectivos inmuebles, medidas de higiene e implementos necesarios para un servicio básico de recreación y alimentación. Partimos con el título 3 con el párrafo 1, desde el artículo 32 hasta el 35, partiendo por el 32, que especifica que las zonas de trabajo deben estar ventiladas ya sea por una forma natural con ventanas y brisas de aire, o artificial ya sea con extractores o ventiladores posicionados en lugares en específico. Continuamos con el 33, que cuando se aclara que hay agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud del trabajador, se deberá captar los contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión dentro del recinto de trabajo que exceda los límites permisibles vigentes.
Después continuamos con el 34 y el 35, que establece una cantidad de metros cúbicos de aire renovándose cada cierto tiempo dependiendo de la cantidad de trabajadores y espacio que tengan entre cada uno de ellos, y dependiendo de la magnitud de la concentración de los contaminantes que se hayan producido, ya sea por las personas o por las máquinas, también contando con la posición específica de la entrada y salida de aire para hacer lo mayormente efectivo y limpio el aire dentro del lugar. Párrafo 2. Empezamos con el artículo 36 terminando en el 43, partiendo con el 36, que explica que deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores, contando con salidas de emergencia señalizadas, al igual que los peligros establecidos por los diferentes agentes de peligro, estableciendo cuál elemento de protección personal debería utilizar en cada uno de ellos. Continuamos con desde el artículo 38 hasta el 43, explicando y especificando en cada una de las áreas de trabajo cómo se deben manipular ciertos factores de riesgo, partiendo con el factor de riesgo de la movilización y transporte, con todas las secciones que tengan partes movibles que puedan llegar a afectar a una persona. Tiene que estar advertido previamente de que en esa parte se trabaja en ese tipo de maquinarias para que las personas no se vean perjudicadas por ella. En el artículo 39, que especifica que la instalación eléctrica y de gas tienen que tener su acondicionamiento por el acondicionamiento completo en el área de trabajo, y la persona que lo instala tiene que estar completamente capacitada para trabajar y acondicionar ese tipo de áreas dependiendo del agente que se trabaja en él. Vamos con el artículo 40, que prohíbe a todos los trabajadores que estén relacionados con el área de transporte a tener cabello largo o que no esté tomado, o cualquier tipo de prenda o accesorio que se pueda atascar con alguna de las cosas que se mueven, ya sea el transporte o la maquinaria que estén utilizando, y así no quedarse atascado y perjudicar ya sea de una manera leve, grave o mortal a la persona. Terminando con el artículo 41 y 42 y 43, que el 41 y el 42 especifica las diferentes sustancias o materiales que se pueden trabajar y las diferentes medidas y límites que tienen cada uno para utilizarlo. Esa sería la generalización del 41 y el 42, terminando con el 43, que vuelve al tema de los transportes, que tienen que ser solo utilizados por gente capacitada y previamente con licencias de conducir con experiencia dentro del área y el vehículo o maquinaria que se va a utilizar. Con el párrafo 3 de la prevención y protección contra incendios, que parte estableciendo en el artículo 44 que en todo lugar de trabajo se deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, ya sea estableciendo los protocolos de escape de las personas, que estén todos capacitados con el tema de los extintores y las diferencias del material que se esté ocupando y el extintor que tienen que ocupar, al igual que las medidas automáticas dependiendo del químico que se puede incendiar para prevenir la mayor cantidad de pérdida a la empresa, ya sea tanto de las personas como de los materiales, y eso seguía explicando a lo largo desde el artículo 45 hasta el 52, el cual ya va terminando explicando el uso de los químicos y los diferentes factores que pueden realizar ya quemaduras más graves o más leves, o hasta el punto en el que se queme un químico que realiza alguna acción mortal hacia la persona. Claramente incorporar la mantención de todo el equipo que sea antiincendios, obviamente involucrando los extintores y sus respectivas mantenciones establecidas por el decreto número 369, establecida en el año 1996 por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Vamos con el párrafo 4 de los equipos de protección personal, que tiene el artículo 53 y el 54, el cual establece que el empleador tiene que proporcionar todos los elementos de protección personal sin algún costo alguno, y tienen que cumplir con los límites de calidad mínimo, ya sea que provengan de algún lugar nacional o extranjero. Tienen que cumplir los criterios que establece el decreto número 18 establecido en 1982 por el Ministerio de Salud. Y terminando con el título 4 de la contaminación ambiental, volviendo al tema del uso de químicos y las diferentes áreas de trabajo y la cantidad de horas que se pueden establecer en cada uno dependiendo del ambiente laboral. Eh, Se establece que los límites permisibles en aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajador serán en todo lugar de trabajo los que resultan de la aplicación de los artículos siguientes. Explica meramente
los límites establecidos dependiendo, como digo, de las zonas de trabajo y el tipo de trabajo que se realiza en cada lugar, estableciendo la cantidad de horas por día y la cantidad de horas por semana que tiene que realizar el trabajador, ya sea si está trabajando a una cierta cantidad de altura sobre el nivel del mar o debajo del nivel del mar, al igual que la cantidad de oxígenos que respiran en el área de trabajo, y al igual con los químicos con los que están trabajando, los diferentes agentes y materiales físicos con los que trabajan y los peligros que pueden causar cada uno. Esto ya terminando desde el artículo 53 hasta el 69. Del ruido, artículo 70. La exposición laboral del ruido se clasificarán como ruido estable, ruido fluctuante y ruido impulsivo. El ruido estable es aquel cuyo nivel de ponderación es constante, inferior o igual a 5 dB durante un periodo de 1 minuto. El ruido fluctuante es aquel ruido cuya intensidad varía a lo largo del tiempo superiores a 5 dB. El ruido impulsivo se caracteriza por tener un aumento repentino de la presión acústica y su duración es inferior a 1 segundo. Las mediciones de los tres tipos de ruido que acabo de mencionar se efectuarán con un sonómetro integrador o con un dosímetro que cumpla ciertas exigencias y normas. La exposición ocupacional al ruido estable o fluctuante debe ser controlada de modo que para una jornada de 8 horas diarias ningún trabajador estará expuesto a un nivel de presión sonora continuo superior a 85 dB. En ningún caso se permitirá que los trabajadores sin protección auditiva personal estén expuestos a niveles continuos de presión sonora superiores a 115 dB, cualquiera sea el tipo de trabajo. En la exposición ocupacional al ruido impulsivo se deberá medir el nivel de presión en peak de modo que será controlada para una jornada de 8 horas diarias. Ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel superior de 95 dB peak. En ningún caso se permitirá que los trabajadores sin ningún tipo de protección auditiva estén expuestos a un nivel de presión peak superiores a 140 dB. Algunos elementos de protección auditiva pueden ser orejeras certificadas por el Instituto Nacional de Salud Pública de Chile o tapones que cumplan con la certificación PAD. De las vibraciones. Se entiende por vibración el movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido. En la exposición de vibraciones se distinguirá la exposición por segmentos del componente mano-brazo y la exposición del cuerpo completo. La exposición de vibraciones del cuerpo completo o global deberá ser medida en dirección apropiada a un sistema de coordenadas ortogonales tomando como punto de referencia el corazón, considerándose también de los pies a la cabeza, de la espalda al pecho y de derecha a izquierda. Para medir la exposición de las vibraciones se ocupará un transductor pequeño y ligero con el fin de determinar con exactitud la aceleración vibratoria generada por la fuente entre el rango de frecuencia de 5 Hz a 1500 Hz. La magnitud de la vibración se expresará en metros por segundo al cuadrado o en unidades de gravitación. 3. De la digitación. Ningún trabajador podrá dedicar un tiempo de 8 horas diarias ni a 40 horas semanales a la digitación, debiendo concedérsele un descanso mínimo de 5 minutos después de un periodo de 20 minutos de digitación continua durante la jornada de trabajo. 4. De la exposición ocupacional al calor se entenderá por carga calórica ambiental o cualquier efecto de combinación de temperatura, humedad, velocidad del aire y calor radiante que determine el índice de temperatura del lobo y bulbo húmedo. La carga calórica ambiental a la que los trabajadores podrán exponerse repetidamente sin causar efectos adversos a su salud será la que se indica en la tabla de valores de límites permisibles del índice, los que se aplicarán a trabajadores aclimatados completamente vestidos y con acumulación adecuada de agua y sal, con el objetivo de que su temperatura corporal profunda no exceda los 38 grados Celsius. El índice de temperatura del lobo y bulbo húmedo se determinará considerando las siguientes situaciones: al aire libre con carga solar y al aire libre sin carga solar. 5. De la exposición ocupacional al frío se entenderá como una combinación de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la temperatura corporal del trabajador a 36 grados Celsius o menos. A los trabajadores expuestos al frío se les deberá proporcionarles ropa adecuada, la cual no será muy ajustada, fácil de desabrochar y para sacar. La ropa exterior que se encuentra en contacto con el medio ambiente debe ser de un material aislante. Las cámaras frigoríficas deberán contar con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuados que faciliten la salida rápida del trabajador en caso de emergencia. 6. De la iluminación. Todo lugar de trabajo, con excepción de faenas mineras subterráneas o similares, deberá ser iluminado ya sea con luz natural o artificial, que dependerá de la actividad que se realice en dicho lugar o establecimiento. Cuando se requiera una iluminación superior a 1000 lux, la iluminación general deberá complementarse con una luz localizada. Quedan excluidos de estas disposiciones aquellos locales que, por razones del proceso industrial que allí se efectúe, deban permanecer oscurecidos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristóbal Olate. Soy estudiante de Ingeniería en Automatización y Robótica.
Hoy hablaré sobre el decreto 594 de los títulos 5 al 8. Título 5. Límites de tolerancia biológica. Bueno, como este título lo indica, nos presenta que del artículo 111 al 116 nos habla claramente de la tolerancia biológica que puede existir dentro y fuera del área de trabajo, y también de la misma persona que está trabajando que pueda tener contacto con dicho material biológico, que le pueda causar eh, daño tanto físico, a largo o a corto plazo. Partiendo con el artículo 11, bueno, nos indica que el artículo 160, donde se especifican los agentes biológicos, en caso de que se consideren ya una tolerancia más allá de lo que estaba considerado, se automáticamente considera el ambiente, la valoración biológica y la exposición interna para poder hacer una evaluación cautelosa de dicho agente. Para ello, claro, dentro del artículo 12 nos especifica claramente que en caso de, bueno, se tendrá que hacer una muestra de heces o básicamente interna de sangre, saliva. Después se tiene que ver el indicador biológico, ¿ya? Y por último, el límite de tolerancia biológica, que más adelante en el artículo 113 nos muestra claramente una tabla donde están todos los agentes químicos, ¿ya? Y el límite de tolerancia biológica que puede existir en él. Ya viendo este cuadro, una vez determinado, en caso de que la persona, esto se especifica en el artículo 15, en caso de la persona haya tenido contacto con algún agente biológico, el empleador automáticamente tiene que tomar las medidas necesarias para poder realizar el hecho de evitar que la persona salga perjudicial en su salud a largo o corto plazo. Ya yéndonos al título 6, en el artículo 117 nos habla que el Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP, tendrá el carácter como laboratorio nacional y de referencia en las materias, en las cuales se refieren en los artículos 4 y 5, que anteriormente habíamos hablado. Pasando ya al título, normas especiales para actividades primarias, agrícolas, pecuarias y forestales a campo abierto. Bueno, este título nos habla del artículo 118 al 130, en el cual se subdivide para especificar claramente cada una de las áreas las cuales se nombraron anteriormente. En el artículo 119, para efectos del presente reglamento, se entenderá por, bueno, este nos habla por puntos del A al E, en el cual el primero sería actividades primarias, después faenas a campo abierto, actividades primarias agrícolas, actividades primarias pecuarias y actividades primarias forestales. Dentro de este mismo artículo, bueno, se subdivide y uno de los principales puntos, o el primer punto, son las condiciones generales. Bueno, esta nos especifica claramente qué son las temperaturas, elementos de protección, infraestructura general necesarias para los mismos trabajadores que realicen dicha tarea. Ya en el artículo 120 claramente nos especifica que dentro del área de trabajo, el personal como tal debe tener tanto en EPP, que serían implementos de protección, aparte de eso, debe tener un lugar específico para poder comer, para poder tomar agua, para poder descansar y obviamente todo con una infraestructura que esté adecuada de acuerdo a la zona de trabajo en la cual se esté desarrollando. En los artículos del 125 al 127, en el subpunto de los servicios higiénicos, bueno, aquí nos especifica básicamente que en la faena, lugar de trabajo, básicamente, tiene que existir, tanto como mencioné anteriormente, un punto de baño, WC tanto químico o una litera, eh, a una cierta distancia mínima de la hora y alejado también de las que son los lugares de comida o agentes químicos que puedan estar expuestos los trabajadores. Ya pasando al subpunto 4 de los comedores, bueno, este nos indica claramente que tanto en la faena o cualquier lugar de trabajo, específicamente el empleador debe tener un lugar donde las personas o los trabajadores como tal puedan almorzar, también con una infraestructura de acuerdo a la zona de trabajo, tanto el clima como el lugar físico. En los artículos del 129 al 130, subpunto de las sustancias peligrosas y plaguicidas. Bueno, este punto nos habla claramente que en el área de trabajo o fuera o cerca del área de trabajo se tiene que especificar o más que nada avisar automáticamente en caso de que se eh,
se esparza algún tipo de químico o plaguicida o insecticida, ¿ya? Dando aviso tanto al personal interno como externo de la misma empresa y determinando automáticamente también el tiempo determinado para la exposición de dicho químico y que se pueda disolver sin tener un grado de riesgo para las mismas personas en el área de trabajo. Ya pasando a lo último, hablaremos del título 8, en el cual este título nos dice de las fiscalizaciones y sanciones. Ya como el último, y nos habla del artículo 131 al 132, bueno, estos dos artículos nos hablan más que nada de que en caso de algún tipo de infracción existente con algún tipo biológico, de los cuales ya mencionamos anteriormente, automáticamente el servicio de salud en cuyo territorio o jurisdicción esté, tendrá la competencia necesaria para tomar los cargos en dicho problema. Y bueno, en el artículo 131, para ser más específico, dice tal cual. El presente reglamento tendrá en vigencia 365 días después de la publicación en el Diario Oficial, fecha en la que tendrá derogado el Decreto Supremo número 745 de 1992 del Ministerio de Salud y sus modificaciones, así cualquier otra norma, resolución o disposición que fuese contraria ya pasando a lo último, del decreto 540, no, ya pasando a lo último, del decreto 594, pasando a lo que sería artículos transitorios, bueno, es lo mismo escrito que salía en el artículo 132. Ya pasando a eso, bueno, pasaríamos lo que es la misma promulgación de la ley. Bueno, para concluir nuestro trabajo del decreto número 594, hemos logrado entender que al fin y al cabo este decreto nos especifica y nos aclara que dentro de un área o fuera de un área de trabajo tiene que existir un espacio óptimo con condiciones de salubridad, igualmente preestableciendo límites permisibles de agentes químicos y biológicos, condiciones estructurales que estén de acuerdo a su entorno y condiciones atmosféricas. Aparte de eso, también dentro de lo que es un correcto uso de nuestros elementos de protección, de acuerdo también dentro de nuestra área de trabajo a la cual se esté realizando, y en caso de que no se cumplan dichas normativas que se especificaron anteriormente, se tiene que dar una fiscalización y un control de un organismo específico de salud que esté dentro del área competente para poder realizar dicha acción. De antemano agradezco su tiempo. Muchas gracias.